Seguimos con este 13º Foro de Recursos Humanos del Cronista Comercial y la revista Apertura, con la compañía de la Universidad del SEMA. Y bueno, y en este momento vamos a hablar sobre la situación laboral, la situación de las paritarias, la negociación salarial, las dificultades de empleo también en el marco de la pandemia. Y para eso contamos con la presencia por un lado, de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, y también vía Zoom con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, dos referentes sindicales muy importantes a nivel nacional, los referentes sindicales de la CGT, un poco para que nos cuenten cuál es la situación que estamos atravesando en este momento. Sergio, buenos mediodías para ti también allí. Preguntarte también un poco cuáles son los ejes que te preocupan. Recién hablaba Gerardo del tema de la pobreza, 42% de pobres, hay pérdida de puestos de trabajo, hay dificultades que los precios siguen aumentando y los salarios no alcanzan. Digo, si tendrías que resumir en 2 o 3 inquietudes, preocupaciones más relevantes, ¿en dónde enfocarías? Bueno, buen día a todos, muchísimas gracias por la invitación al foro. Un saludo para vos, Isabel, en particular, y para Gerardo también. Creo que estamos bien representados en el exterior con su figura por parte de los trabajadores. Muchas gracias. Y su función en organismos internacionales. Mira, si tuviera que resumirlo, obviamente uno empieza por la salud. A mí me preocupa mucho la posibilidad de que lleguen rápidamente las vacunas necesarias, que muchas veces son negadas porque, como explicaba recién Gerardo, la robustez de algunos estados hace que tengan, y fuera denunciado esto por la Organización Mundial de la Salud, que el 90% de las vacunas las habían comprado los 10 principales países, tal cual, o entre 10 principales países. Y algunos tienen 7 por cada persona. Lo segundo, claramente, y en el contexto de una retracción económica a partir del confinamiento que implica esta pandemia, a mí me preocupa obviamente la situación laboral, la situación de los puestos de trabajo, la situación del ingreso en la Argentina, y dentro de ese marco yo quisiera hacer un llamado de atención, ¿no? Y particularmente en este año, porque el Estado ha ido en consonancia con sus recursos tratando de ajustar algunos gastos y elaboró un presupuesto en el orden del 29% de inflación, haciendo algunos ajustes. Quiere decir que tanto los parlamentarios argentinos que tuvieron que votar como el Estado hace un esfuerzo. Las organizaciones sindicales hacemos un esfuerzo, que es tratar de concertar con previsibilidad acuerdos salariales en el marco de esa pauta inflacionaria, más allá que tenemos cláusula de revisión cada una de nuestras paritarias para discutir en caso de que exceda la inflación. Pero si hemos estado en el orden del 29% todos, es inexplicable que haya una parte de la Argentina, particularmente los formadores de precios y en particular los formadores de precios alimentarios, que no tengan esa misma consideración y la inflación siga creciendo o esté en un nivel de 4%. Y dentro de esto, más allá de la crítica a quienes desde las grandes corporaciones no ayudan teniendo previsibilidad en materia salarial y previsibilidad en los gastos del Estado, también tiene responsabilidad el Estado y a mí me preocupa, porque el Estado debe controlar los precios y creo que no lo está haciendo bien. Si vos mirás hoy día, tenés 10 herramientas u organismos para controlar precios. Precios cuidados con acuerdo de precios, que son 500 productos en 120 categorías, tenés controles en territorio de la Secretaría de Comercio, tenés precios máximos, tenés acuerdo de la carne, que son hasta 8.000 toneladas, que es el 5% nada más que del consumo interno. Tenés el CIPRE, que es un sistema informático para políticas de reactivación económica, donde las empresas deben declarar los precios y stock. Tenés el Consejo Federal de Comercio Interior, tenés el CIFERI, tenés la ley de góndola, la ley de defensa de competencia y la ley de defensa de consumidor, por nombrarte alguno. Sin embargo, parece que no controlan. Parece que no controlan porque los precios se disparan. Y tampoco tienen razón de dispararse y es lo que me preocupa. Si tomás la inflación de abril, el tipo de cambio creció 1.9. Si tomás la referencia salarial de un 29% está en el orden del 2,4. Y si tomás tarifa, prácticamente en un año no hubo inflación. Entonces que alguien me explique por qué la inflación es el 4,3 y qué están haciendo los organismos de control para que así no sea. Y además... ¿Vos crees que es un problema solo de falta de control o también falta de compromiso de sectores empresarios que, digo,
por un lado, públicamente se comprometen con un acuerdo de precios y salarios, pero después eso en la práctica no existe. Sí, sí, por eso hizo referencia primero al sector empresario que no cumple y que teniendo los elementos de que el Estado ajustó sus gastos y el sector sindical le dio previsibilidad haciendo acuerdos en el orden de esa pauta inflacionaria del 29, disparan los precios. Y lo segundo es, ante esa disparada de precios, la inacción de algunos organismos del Estado encargados de controlar esos precios. Son dos cuestiones. Y obviamente lo otro, en el mundo laboral, es el teletrabajo, ¿no? Y el impacto en el teletrabajo, el home office, y el impacto que tiene, el impacto que va a tener en el empleo y el impacto en las condiciones de trabajo del que tiene empleo y en el impacto en las condiciones de trabajo de los nuevos empleos que se generan con este sistema de teletrabajo. A mí me preocupa mucho, celebro que la Argentina haya sancionado una ley de teletrabajo. Que no está del todo reglamentada, hay que aclarar también, ¿no? Que se ha reglamentado en solo algunos aspectos. Sí, ayer tuve una reunión con el ministro de Trabajo de la Nación y le hice una pregunta concreta sobre eso porque estamos empezando a discutirlo en mi actividad respecto a la vigencia o no de la ley a partir de esa resolución que sacaron, medio como que quedaba con un paraguas, me dijo que está plenamente vigente. Así que nosotros vamos a avanzar en nuestra organización reclamando, por supuesto, el principio de voluntariedad, el principio de reversibilidad cuando uno quiera volver a trabajar. La funcionaria del gobierno de la ciudad que hablaba recién daba en la tecla cuando hablaba de presencialidad también. Sí. Yo creo que no es bueno la permanencia in eternum y por todos los días de un trabajador en su domicilio, porque nuestros domicilios no están adecuados para hacer una oficina, en el caso de un bancario. Entonces tiene que haber un porcentaje de días, semanas o meses de presencialidad. Hay que hablar de los gastos de infraestructura que tiene que tener un trabajador para adaptar su casa a una oficina. Hay que hablar de los cuidados a cargo que se tiene y de la provisión de datos a las entidades sindicales de quienes están efectuando teletrabajo, porque muchas veces disfrazado de la confidencialidad de datos no te lo dan y después perdés el vínculo con el trabajador y solo te enterás si lo echaron o si lo explotan por un mail, ¿no? A mí me preocupa, mirá, hay un informe de la ONU, ahí está Gerardo que seguramente sabe mucho más que yo en esto, pero hay un informe de la ONU que dice que va a crecer el empleo global en 20% hasta el 2035 por el impacto tecnológico y en el 40% hasta el 2050. Es un organismo internacional. Después está el Citibank, que te dice que el 57% de los puestos de trabajo de la OCDE van a transformarse o perderse a partir del impacto tecnológico. Y después tenés un economista muy famoso en materias tecnológicas como Robert Skidesky, que te dice que la pérdida de empleo en ese periodo también va a ser entre un 9 y un 47%. Ahí me genera algunas consideraciones. La primera es que estamos en un fenómeno de magnitud, claramente, con lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Lo segundo es que no tienen ni la más somera idea de cuánto va a ser el desempleo. No, claro. Es decir, te digo, un organismo internacional, una multinacional y un economista famoso. Ninguno coincide. La tercera es que pareciera que además lo que se pretende es generar miedo para que discutamos a la baja, porque el miedo inmoviliza y el trabajador se siente presionado por esa situación. Y lo cuarto es que aún estamos a tiempo, yo creo que estamos a tiempo de resolverlo. Y muchas de las respuestas de cómo se puede resolver se encuentran en el documento del centenario de la OIT cuando habla de un programa centrado en las personas. Sergio, ¿qué decís de esto? ¿También hay problemas políticos? Sí, claramente coincido que la definición es política. En todo caso, la economía asigna, es la que dispone de recursos que los asigna la política, ¿no? Siempre lo he dicho, creo que era Clinton el que tenía ese cartel famoso atrás que decía, es la economía estúpido, es al revés, es la política, no es la economía. La política es la que define el modelo del país y creo que hay que buscar en ese ámbito las coincidencias necesarias aún entre los distintos partidos políticos que no piensen igual para construir una Argentina futuro. No podemos seguir que cada 4 años se cambia el libro, cada 8 se cambia el librito y parece ser que las soluciones son las que mágicamente vienen a impulsar a algunos porque eso ocasionaba en la Argentina una degradación de la sociedad muy fuerte, de 800.000 cajas pan que hacía referencia a Gerardo, a 12 millones de planes. Bueno, ahora estamos con 4 millones de tarjeta alimentar. Más. Sí. Es un impacto muy fuerte cuando uno mira las tasas de desempleo y cuando uno mira también
Yo por eso cuando hacía referencia recién al miedo que a veces se trata de impulsar, es precisamente porque mi temor es que este impacto tecnológico lo que genere sean empleos de baja calidad. Si no, mirá lo que está pasando en la pandemia. Los empleos que han proliferado son empleos de mucha gente que no tiene ni siquiera una RT que los cubra, ni siquiera tiene condiciones de trabajo. La gente se acostumbró a pedir por teléfono y que te lleven a tu casa y nadie se pregunta con conciencia si ese trabajador o trabajadora que te lleva un paquete a tu casa porque no puede salir, tiene seguridad social, ¿no? Sí. Mirá, una breve referencia, casi anecdótica. Cuando uno se pregunta a veces en qué se parece un lavarropa a un Uber, entendiendo como Uber lo que significa falta de regulación y precarización laboral. Y uno podrá encontrar 200.000 diferencias, y razonablemente, pero en el fondo la diferencia es el mundo del trabajo. Cuando se creó un lavarropa, que fue un impacto tecnológico que revolucionó los hogares en el mundo, lo que se generaron fueron empleos de calidad, con capacitación y con seguridad social. Cuando se generan este tipo de plataformas, lo que se genera es precarización laboral y falta de controles del Estado. Sergio Palazzo, Gerardo Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos.